buena tarde, compañeros. Les saluda la licenciada Zulia Lili Méndez Antizo, abogada y notaria. Tendría bien compartir con ustedes, dentro de la fase de preparación de privados, el curso de Derecho Civil y Procesal Civil. En nuestra semana número 1 vamos a abordar los temas de Derecho Civil, la persona y la personalidad y sus atributos. El objetivo de la clase es que el estudiante deberá elaborar la definición de derecho civil, personalidad y atributos de la personalidad y explicar técnicamente las diferentes teorías que estudian el principio de la personalidad e indicar la que adopta nuestro Código Civil. El derecho civil. La denominación de derecho civil viene del derecho romano. Es allí donde aparece el jus civile y el jus gentium. El jus civile era el derecho que regulaba los derechos de los ciudadanos romanos entre sí. Y el jus gentium era como un derecho internacional, ya que éste regulaba las relaciones de los ciudadanos romanos y otros pueblos o estados. A lo largo del tiempo se tenía que el derecho civil pertenecía a la rama del derecho público y privado en conjunto, mas sin embargo, en la Edad Moderna se queda establecido que el derecho civil pertenece al derecho privado exclusivamente. El derecho civil se define como el conjunto de normas, técnicas y doctrinas dedicado a la regulación de los aspectos más fundamentales de la vida humana, como lo son la persona, la familia y el patrimonio. Pero nosotros podemos redactar nuestra propia definición. Podemos partir de que el derecho civil se divide en dos partes, la parte genérica y la parte específica. Dentro de la parte genérica podemos decir que es el conjunto de normas, principios, doctrinas, técnicas que regulan y entra a la fase específica. Y podemos mencionar, para completar nuestra definición, los 5 libros de nuestro Código Civil. Es decir, que van a regular a las personas y a la familia, a los bienes, a la propiedad y demás derechos reales, a la sucesión hereditaria, al registro de la propiedad y a las obligaciones. Los códigos civiles que hemos tenido en la historia de Guatemala son 3. El decreto gubernativo 175 de fecha 8 de marzo de 1877, el cual se estableció durante el gobierno de Justo Rufino Barrios. El segundo, que es el decreto 2009 de fecha 13 de marzo de 1933, establecido durante el gobierno de Jorge Ubico Castañeda. Y el tercero, y el cual se encuentra vigente en Guatemala, es el decreto ley 106 de fecha 1 de julio de 1964, establecido durante el gobierno de Enrique Peralta Azurdia. La persona se define como a todo ser capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, y encontramos su clasificación como persona individual y persona colectiva. Algunos otros autores manifiestan persona jurídica individual y persona jurídica colectiva, lo cual es totalmente correcto. La persona individual es la persona física o natural, es decir, todos nosotros. La persona colectiva o moral es el conjunto de personas individuales o de bienes organizados para la realización de un fin permanente, el cual obtiene reconocimiento por el Estado como sujeto de derecho. La personalidad es la aptitud que la ley confiere a una persona para ser sujeto de derechos y obligaciones. Y aquí vamos a encontrar 4 teorías. La teoría de la concepción, que es la que establece que la personalidad inicia a partir de la gestación del feto en el vientre de la madre. La teoría del nacimiento establece que la personalidad inicia a partir de que el feto sale del vientre de la madre. Y la teoría de viabilidad establece que al que está por nacer se le considera nacido
para todo lo que le favorezca, siempre y cuando nazca en condiciones de viabilidad, es decir, que tenga vida. Y la teoría ecléctica encierra las teorías anteriores. Por lo tanto, establece que la personalidad inicia cuando el feto es separado del vientre materno, pero se considera que el feto tiene derechos a partir de su concepción, en todo cuanto le favorezca. Esto le vamos a encontrar regulado en el artículo 1 del Código Civil. Ahora bien, ¿qué teoría adopta Guatemala? Haciendo referencia a la jerarquía de las normas, vamos a mencionar el artículo 3 de la Constitución, el derecho a la vida, y ahí queda establecido que la teoría que adopta Guatemala es la teoría de la concepción. De igual manera, ustedes en su Código Civil, en el artículo 1, hagan referencia que tiene relación con el artículo 3 de su Constitución, artículo 3 y 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Los atributos de la personalidad. Tenemos el nombre. ¿Cómo se identifica una persona? La persona se identifica, si es una persona individual, con su nombre y apellido, tal y como quedó inscrito en el Registro Nacional de las Personas. Si es una persona jurídica, a través de la razón o denominación social. ¿Cuáles son las dos partes que tiene el derecho? El nombre es un nombre propio y un apellido. Esto regulado en el artículo 4 de su Código Civil, la identificación de la persona. ¿Cómo se adquiere el nombre patronímico o apellido? Este se adquiere a través de la filiación en el artículo 4 del Código Civil y el artículo 108 del Código Civil que regula el matrimonio. ¿Cómo se pierde el nombre patronímico o apellido? Este se pierde a través del cambio de nombre, artículo 7 de nuestro Código Civil, y por nulidad o disolución del matrimonio, el artículo 108 y 171 del Código Civil. La capacidad. ¿Qué es la capacidad? Consiste en el ser calificado para adquirir derechos y obligaciones en nombre propio. ¿Cuáles son las formas de la capacidad? La capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Esto lo vamos a encontrar regulado en el artículo 8 de nuestro Código Civil. ¿Cuáles son las formas de la incapacidad? Incapacidad absoluta e incapacidad relativa. Pero, ¿qué es la incapacidad? Es el no ser calificado para adquirir derechos y obligaciones en nombre propio, toda vez que necesitamos un tutor o un representante legal para que haga valer nuestros derechos. Esto regulado en el artículo 9 de nuestro Código Civil. El estado civil. ¿En qué consiste el estado civil? Es la situación de filiación que tiene una persona frente a su familia y frente a la sociedad. ¿Cuáles son las características del estado civil? Únicamente las personas individuales poseen estado civil. Es oponible ante terceros. No es posible valorarlo en dinero. No puede transferirse o transmitirse a otra persona. No puede venderse o cederse. Y no puede perderse ni adquirirse por el transcurso del tiempo. El patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Es el conjunto de derechos, obligaciones y bienes que tiene una persona. ¿Puede existir una persona que no tenga patrimonio? No. Puede que no tenga bienes, ya sea muebles o inmuebles, mas sin embargo tiene derechos. Derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la acción, entre otros, todos los regulados en la parte dogmática de nuestra Constitución. Las características del patrimonio. Únicamente las personas pueden tener patrimonio. Todas las personas tienen patrimonio y el patrimonio puede embargarse. El domicilio.
Aquí vamos a encontrar la nacionalidad, que es el vínculo jurídico y político que une a una persona con el Estado. El domicilio es el vínculo jurídico y político que une a una persona con un departamento. Y la vecindad, que es el vínculo jurídico y político que une a una persona con el municipio. La residencia es la ubicación específica de la casa de habitación. Dentro de las clases de domicilio, vamos a encontrar el domicilio voluntario o real, regulado en el artículo 32, múltiple o alternativo, artículo 34, el circunstancial, del vagabundo o accidental, artículo 35, el domicilio legal, artículo 36, el domicilio de las personas jurídicas, artículo 38, el domicilio contractual, especial o electivo, artículo 40, todos del Código Civil. Y hay dos domicilios que no se encuentran regulados en el Código Civil. El domicilio ad litem, que es el artículo 61 y 79 del Código Procesal Civil y Mercantil. Es el domicilio que nosotros fijamos para recibir notificaciones. El domicilio fiscal, artículo 114 del Código Tributario, es el que nosotros dejamos registrado ante la SAT para recibir cualquier citación o notificación. Las preguntas para mayor comprensión del tema, tenemos 1. ¿Cuántos libros tiene el Código Civil y cuáles son estos? 2. ¿En qué decreto se encuentra regulado el derecho civil? 3. ¿Qué tipos de personas hay? 4. Es el ente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. 5. Son aquellas entidades formadas para la realización de un fin permanente y colectivo de los hombres a la que el derecho objetivo reconoce como capacidad que les permite tener derechos y obligaciones. 6. ¿Cuáles son las teorías que hay de la personalidad? 7. Es la aptitud que tiene la persona para ser sujeto de derechos y contraer obligaciones. 8. Es la capacidad que tiene toda persona, pero necesita de un representante legal para que lo represente para contraer obligaciones. 9. Es la capacidad que tiene ciertos menores de edad para poder adquirir derechos y contraer obligaciones sin representante legal. Y 10. Es la declaración judicial del estado de incapacidad de una persona mayor de edad, la que debe ser dictaminada por un tribunal y que le limita el ejercicio para la realización de la vida civil y privada. Muchas gracias por su atención. Nos miramos en una siguiente ocasión.